Acompáñenos a una lectura más de la bendita palabra del Señor a través de el libro Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 14. Dice la Escritura: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que le había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo eso delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Amén, gloria a Dios por esta bendita palabra que en esta tarde consideramos el libro de 1 de Samuel, capítulo 12, versículo del 1 al 14. Leímos 14 versículos en esta tarde. ¿Qué más gracia y bendición? Le doy gracias a Dios por darme ahora sí que su bendición de poder leer y escuchar y meditar en la palabra de Dios. Más que nada, vemos en este capítulo que ahora sí que David, el profeta Natán va a ver a David y le cuenta una historia, y David se enfurece, pero lo más bonito de toda esta parte es lo que le dice. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Amén. Para la vista humana, prácticamente para la vista humana, sabemos que Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón del hombre. Eso lo podemos encontrar también en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Entonces, acá el profeta Natán iba a amonestar a David por lo que había sucedido. En el capítulo 11 vemos que David no fue a la guerra como de costumbre. Entonces él estaba dijéramos en la tarde, y se levantó en su palacio y miró desde
desde su palacio a una mujer muy hermosa. Estamos hablando de Betsabé, la mujer de Urías Eteo. Urías Eteo era un soldado que trabajaba para David, mas sin embargo, David, al no estar ocupado en las cosas que le correspondían hacer, él se dejó llevar por su propio punto de vista, y es entonces cuando tomó a esa mujer, que no era su mujer, sino era la mujer de uno de sus soldados, y pues tuvieron ahora sí que relaciones, más prácticamente fue violada. Para el común de las personas, esto es un choque. ¿Por qué? Porque Jehová dice que su pecado de David ha sido remitido y que no morirá. Mas, sin embargo, le dice que todo lo que le iba a pasar y que su hijo iba a morir. Y eso sí pasó. El hijo de David, de Betsabé, murió. ¿Por qué? Porque David menospreció la palabra. David tomó por menos la palabra, así lo dice la Escritura, que tomó por menos su palabra. Entonces, esto más que nada es para las personas que han creído en el Evangelio, que han creído que Jesús murió por sus pecados conforme a las Escrituras. Lo que les puede pasar si ponen por menos la palabra de Dios. O sea, hay dos cualidades para la corrupción espiritual. Es la ociosidad y la comodidad. Cuando uno empieza a sentir esas características en uno mismo, debemos de tener mucho cuidado, porque nos puede pasar como lo que le pasó a aquel varón conforme al corazón de Dios, porque así está escrito en la palabra, que David era varón conforme al corazón de Dios. Para el común de las personas, entonces David pues era el peor malhechor, delincuente, ¿no? Pero como les repetía, Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira lo que hay en el corazón. A final de cuentas, David se pudo arrepentir y por tener por menos la palabra. Esa fue la consecuencia que lo llevó a hacer lo que hizo. Para nuestra naturaleza es algo horroroso, dijéramos. Pero debemos de saber que si nosotros ponemos la palabra por encima de cualquier otra cosa, pues no nos va a pasar esto que le pasó a David. Esto es nada más una imagen de lo que nos puede pasar si nos dejamos llevar por nuestros propios puntos de vista, si nos dejamos de llevar por lo que nosotros creemos que está bien o está mal. Por eso Jesús lo dijo en uno de sus evangelios: niéguense a sí mismo. El que quiere venir en pos de mí, el que quiere ser verdaderamente seguidor mío, niéguese a sí mismo. O sea, arrepiéntete de lo que tú piensas y mejor cree a lo que está escrito en la palabra. ¿Por qué? Porque vemos este ejemplo, vemos ahora sí que esta porción de la palabra. Vemos cuando el profeta Natán fue a confrontar al rey David por lo que había hecho. Y en el versículo 13 le dice: tu pecado te ha sido remitido, no morirás. Pero sí, ¿qué pasó en la casa de David? Su hijo con Betsabé murió. Su hija fue violada por su propio hermano, que era hijo también de David. Y una infinidad de cosas. Pero todo fue por haber dejado y por poner por menos la palabra. Por eso, amigos, hermanos y conocidos, al menos hermanos en Cristo, no dejemos de estar conectados con la palabra, porque una de las características de la corrupción espiritual, ya uno siendo justo, santo y perfecto, podemos tropezar y todavía irnos en pos de nuestros pensamientos. Por eso es muy importante, cuando veamos algo cómodo en nuestro sentir,
desecharlo. Cuando veamos ociosidad en nuestra vida, dejarlo, porque nos podría pasar lo que le pasó al rey David. Mas, sin embargo, él, como era ungido de Dios, era justo y santo y perfecto, pues no, o sea, ahí estaba. Pero más sin embargo, vemos, si vamos leyendo la Biblia, todo lo que le pasó después de lo que él hizo, no es que uno lo quiera ahora sí que decir, pues estuvo bien y no, es solamente para darnos cuenta lo malo que sale de nosotros mismos. Cuando nosotros nos consideramos que hay algo bueno en nosotros, es cuando empezamos a hacer este tipo de cosas. Cuando nosotros nos dijéramos, dejamos la palabra y nos ponemos a hacer nuestras cosas y no ponemos por delante la palabra, es cuando caemos en este tipo de cosas. Por eso es mucho cuidado el estar, como decía el siervo, arrepentimiento y fe, arrepentimiento y fe. Hoy en la mañana un siervo me transmitía esa palabra, el arrepentimiento, ¿no? ¿Qué es el arrepentimiento? Y él, por delante de la palabra, es cuando caemos en este tipo de cosas. Por eso es mucho cuidado el estar, como decía el siervo, arrepentimiento y fe, arrepentimiento y fe. Hoy en la mañana un siervo me transmitía esa palabra, el arrepentimiento, ¿no? ¿Qué es el arrepentimiento? Y él se enfocó en eso. Cuando nos dice la palabra que nos volvamos al camino de Dios, ¿no? Y dejemos nuestros pensamientos. Mas, sin embargo, muchas veces, si uno se desconecta de la palabra, va a estar rebotando. Pero una de las consecuencias igual de poder llegar a hacer ese tipo de cosas, siendo ya salvos, es por no tener casa, o sea, no tener iglesia. En el caso personal mío, la iglesia más cerca está aproximadamente como a 500 kilómetros. Por la gracia y la misericordia de Dios, pues estamos viendo de la manera de podernos ir 1, 2 o 3 veces al mes, o para poder ahora sí que tener esa comunión con el siervo, tener esa comunión con los hermanos, para que podamos ahora sí caminar en la vida de fe. Porque así nada más al ahí se va, es muy peligroso para la persona que ya ha recibido la salvación, que ya ha recibido el sello del Espíritu Santo de la promesa, porque dice la palabra de Dios que Satanás anda como león rugiente queriendo a ver a quién devorar, y hay del que esté solo, porque todavía, vamos a poner un ejemplo, cuando dijéramos, los leones andan en manadas, ¿no? ¿Quién puede atacar a los leones en manada? En manada nadie los puede atacar, pero cuando estás solo, ahí es presa segura ahora sí que para el adversario. Entonces, la manera en que nosotros podemos estar conectados es estar en casa. La palabra de Dios lo dice en San Lucas, referente a la parábola del buen samaritano. Cuando el buen samaritano sube al malherido, casi medio muerto dice la escritura, y lo sube a su cabalgadura, lo cura y lo lleva al mesonero, o sea, al mesón, y le dice, cuídamele. Entonces, nosotros, ahora sí como salvos, justos, santos y perfectos, nosotros debemos de estar en el lugar que es la iglesia, la congregación de los justos, dice la escritura,
que es la congregación de los justos, no la congregación de los pecadores. Mas, sin embargo, para mí, yo le doy gracias en esta tarde a mi Padre amado celestial que me da la gracia y la misericordia de poder escuchar su palabra y meditarla más que nada, para darme fuerzas, para seguir adelante en este camino. Sé que van a haber muchas situaciones, pero siempre, si estamos conectados con lo que dice la palabra, esas situaciones van a pasar. ¿Por qué? Porque primero está la palabra. Primero está aquí la gran verdad. Todo hombre mentiroso, solo Dios es veraz. Entonces aquí está la verdad. Cualquier cosa que nos sintamos abrumado por algo, por otra cosa, aquí está la respuesta a cualquier otra cosa. Yo hasta aquí voy a compartir. Espero y me acompañen con una oración para despedir esta bonita lectura. Padre bueno, te doy gracias en esta tarde porque qué maravillosa es tu palabra, Señor. En el versículo 13 del capítulo 12 de 2 Samuel, el profeta Natán le dice a David que su pecado ha sido remitido y que no iba a morir. Mas, sin embargo, de todos modos ya estaba dado que su hijo iba a morir y todo lo que le iba a pasar a su casa, más que nada. Pero, Señor, esto es solamente una imagen de lo que es en realidad ahora sí que nuestro corazón que está continuamente solamente el mal, que nada bueno sale de nosotros, Señor. Padre, te pido por cada una de las personas que hayan escuchado tu palabra, ten misericordia de ellas para que puedan volverse a tu camino, Señor, puedan creer en tu palabra más que nada. Con una palabra que entre el corazón puede hacer muchas cosas, puede pasar de la potestad de las tinieblas a la luz, a la vida, Señor. Padre, te pido por cada uno de los siervos de la misión, dales tu gracia y tu misericordia, porque próximamente estarán en la ciudad de Sucre, Bolivia, en el campamento mundial, Señor. Te pido por el siervo de la ciudad de Mérida, Yucatán, llénalo de tu gracia y cuídalo, porque él también estará participando en el país de Bolivia. Padre, todo te lo pido en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.